Hola, hola. El día de hoy en el programa de Haz que suceda vamos a tener distintas habilidades necesarias para el entorno empresarial. Vamos a estar hablando de estos temas porque son fundamentales para que un liderazgo pueda ser organizado, pueda tener efectividad con sus equipos de trabajo y sepa poder gestionar una organización de manera que pueda crecer. Entonces, lo vamos a ver como el punto de vista de una empresa, pero esto puede ser aplicable a distintos tipos de organizaciones donde el líder debe de poder entender las estructuras de trabajo, poderlas organizar entre ellas y poder así tener la dinámica necesaria para tener los resultados esperados. Entonces vamos a ver hoy lo que son los organigramas y las estructuras de las empresas. Así que vamos a ver lo que es una presentación donde vamos a estar comentando cada uno de estos puntos. En particular, vamos a estar hablando de organigramas empresariales. Estos, más que todo, nos pueden ayudar a tener una imagen visual bien clara acerca de cómo funciona la empresa, cómo son las líneas de mando y cómo se puede dinamizar las actividades dentro de la empresa. También nos ayuda a que cada una de las personas participantes en la empresa pueda saber cómo va a dirigirse o trabajar con las demás partes, con los demás integrantes. Entonces, en general, los organigramas empresariales nos estarán dando una gestión empresarial eficaz. Y esto va a servir para todo tema de los trabajos de equipo. Vamos a ver distintos tipos de organigramas, pero vamos a ir viendo cada uno en un episodio diferente. Ahorita vamos a hablar de las generalidades que se tienen en estos organigramas y más que todo como los principales funciones, la utilidad y cualquier cosa necesaria para poder tener el concepto general básico, y luego de esto vamos a ir siendo más específicos. Vamos a ver los casos en donde se aplica en una gran empresa y donde se aplicaría en un emprendimiento. Algunas técnicas de cómo poder hacer para que al estructurar un organigrama pueda ser eficiente, porque a veces es un trabajo complejo, dependiendo de lo amplio de la organización, y podemos irlo em, segmentando para que nuestro trabajo sea más fácil. Entonces, en general, vamos a estar buscando tener los beneficios que nos dan estos procedimientos de trabajo. Así estas se vuelven unas herramientas que permiten que los trabajos sean efectivos. Así que vamos a obtener el beneficio, por ejemplo, de una información más clara. Cuando una persona sabe su posición dentro de los equipos de trabajo, entiende las líneas de mando, entiende los segmentos de las empresas, puede tener una comunicación formal más fluida. La comunicación informal suele estar fuera de lo que son las líneas jerárquicas, aunque generalmente la interacción dentro de una empresa siempre está bien vinculada a las líneas jerárquicas, pero la comunicación informal puede saltarse esas. Ahora, en toda organización se necesita tener un orden, tener el control, tener también lo que son registros, trabajar con unas órdenes escritas que se puedan determinar para situaciones futuras, que se puedan volver a consultar, porque muchas veces las ideas de las personas van cambiando respecto a una idea, y una idea que se transmitió primero puede ir modificándose de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las opiniones. Entonces necesitamos tener escrito todo. Entonces, por escrito también surgen las líneas de mando. Otra cosa que nos ayuda es que esta comunicación sea bastante específica. Digamos, todas las comunicaciones que se deben de tener dentro de un área van a tener siempre lo que son las líneas jerárquicas que nos van a permitir saber cuál es una orden
directa, la cual sí hay que tenerla en cuenta y cuál no sería una orden directa como temas de responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que si hay dos opiniones distintas de distintas jefaturas, le dan órdenes distintas a un mismo empleado. Cuando estas órdenes están en contraposición, el empleado podría no saber qué realizar o hacer una en un momento y la otra después, pudiendo afectar a una, a la primera. Y en este caso las responsabilidades vienen siendo por los líderes que dijeron esas instrucciones sin seguir una línea o un orden específico. Entonces, las personas, los colaboradores tienen que saber a quién se deben de abocar, cómo poder hacer las consultas de si va a a acatar cierta orden o se tiene que apegar a la que se le había dado en determinado momento, porque es bien importante no duplicar las funciones de organización de parte de las líneas jerárquicas. Si hubieran dos líderes, cada uno es una cabeza diferente, un mundo diferente, y podría tener conceptos muy distintos. Entonces, resulta en maneras de trabajar diferentes. Y este es un problema que afecta bastante dentro de las empresas, pero tiene su solución, que básicamente la estamos buscando con las líneas jerárquicas. Esto también nos ayuda, retomando el tema de la organización dentro de las empresas, el organigrama, nos ayuda a lo que es la definición de roles. Esto nos ayuda más que todo para los momentos de ejecutar trabajos. Muchas veces con los colaboradores se busca que puedan aportar en un área y después en otra, o él tiene afinidad hacia cierta temática. Por ejemplo, las personas que trabajan en temas de computación muchas veces vienen y atienden los problemas que tienen otros en algún área de computación porque no quieren de esperar al departamento técnico o ellos no entienden cómo poder resolver o consideran que no tienen tiempo y le quitan el tiempo al otro compañero, etcétera. Entonces, al momento de que no se tienen definidos los roles, a veces no se sabe a quién se debe de abocar para solucionar ciertas situaciones. Mientras que con la línea jerárquica y con su respectiva información del puesto o su respectiva línea de mando, uno puede comprender cómo poder solucionar problemas dentro de la empresa. Bueno, en general, estaríamos viendo que la comunicación puede ser más clara. Solamente que en esto no es suficiente el organigrama para reducir la ambigüedad en la comunicación, sino que se necesita también mantener ciertas técnicas, lineamientos de comunicación que nos permitan trabajar en orden. Así que una comunicación clara lo permite más que todo al poder entender cómo se interrelacionan unas personas con otras en la parte laboral. Pero siempre se debe de estructurar esto de los comunicados formales, los informes, todos esos aspectos deben de mantener una línea estructurada que se hace por aparte de lo que es el organigrama. Cada una de las personas debe de tener eso y debe de tener esa metodología de trabajo y de esa manera una organización trabaja bajo el mismo sistema, todo de la misma manera. En general, lo que yo procuro hacer siempre es brindar los formatos desde el inicio. Al momento de facilitar los formatos de trabajo, se logra que las personas que se están integrando a la organización tengan un lineamiento de cómo poder operar correctamente. Y estos formatos, pues básicamente en un área general y específica de la empresa. En el área general, más que todo, es cómo contar con los medios de comunicación, con las formas de presentar los informes y se le puede poner ahí como quien dice un ejemplo, un formato que tenga
los detalles de lo que se necesita. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Cuando hay alguien nuevo trabajando dentro de una estructura ya formada, las personas dentro de ese equipo están acostumbrados a tener esa línea de comunicación, a tener ciertos parámetros de especificidad o también lo que es em, la manera de presentar esos trabajos, ya pueda ser en el orden, ya pueda ser en la brevedad o extensión, ya pueda ser en cuánto abarcan de la temática, etcétera. Y la persona que se está integrando no conoce esos temas. Entonces pasa que la persona que se está integrando no presenta un informe que los demás consideren apropiado, causando que los demás no quieran tener ese tipo de trabajo. Muchas veces lo que pasa es que la gente dice, no, mejor lo hago yo porque este lo hace mal. O pueden decir, ese informe no me sirve y tienen que repetirlo, o a veces ni siquiera le dicen que lo tienen que repetir, le piden trabajo a alguien más. Los líderes muchas veces dicen, en vez de delegarlo, mejor me voy a cargar yo más de trabajo, y eso termina desatendiendo sus funciones, descuidando las funciones del nuevo miembro, y también el nuevo miembro no va a desarrollar las habilidades o la manera de trabajar que se necesita. Entonces, por eso en las estructuras de trabajo, dentro de lo que es la inducción y todo lo demás, se debe de tener lo que es una lineamientos específicos para lograr esa comunicación exacta dentro de los parámetros esperados para la empresa. Ahora, estaríamos hablando de otro tema que ayuda los organigramas, como lo es la eficiencia. La eficiencia se logra más que todo reduciendo las pérdidas, se logra más que todo siendo ágil en los resultados. Entonces, cuando nosotros tenemos que una estructura de trabajo no es organizada, muchas veces se duplican trabajos, se resulta en que se hizo una solicitud a quien no se debería realizar, o situaciones así, distintas que se pueden presentar en una empresa. De tal manera que tener claro, tener accesible el organigrama de trabajo, permita que las personas puedan saber a quién remitirse. Por ejemplo, en el área de ventas, un vendedor tiene una situación específica que dice, detecté que los clientes responden muy bien ante esta propuesta. Entonces, se lo comunica al departamento de ventas. Ventas lo puede empezar a implementar, pero ahí está limitado. El jefe le dice, mándelo al departamento de marketing para que esto lo apliquen y nos impulse el área de ventas. Si esta persona lo manda al departamento de marketing hacia una persona que no tiene la influencia jerárquica necesaria para que eso se implemente, podría no tener un efecto a pesar de haberse hecho la propuesta. También las propuestas, digamos, hablando del tema de comunicación, debería tener el objetivo y posiblemente las observaciones que se dieron. También podría tener un contraste de cómo resultaba antes sin esa propuesta, cómo resulta ahora aplicando esa propuesta. Y de esta manera, el departamento de marketing podría tener lo que es esa nueva incorporación para sus trabajos y ver cómo pues, plantearlo de una manera más atractiva, profundizar más o empatizar más con la parte del cliente. Entonces, si este fue enviado, retomando el tema de la eficiencia, si este fue enviado a una persona que no tiene la autoridad, este podría estar presionando dentro del equipo pero sin un resultado. Entonces, a medida estén presionando, podrían después irse implementando o llegar a la parte de los jefes y los jefes decir que sí y demás, pero estarían perdiendo eficiencia. Si esta persona directamente hubiera mandado, ya sea a un nivel superior para que incorporara marketing y ventas, o directamente al encargado del área de marketing,
propuesta podría haber sido implementada más rápidamente. Ahora, también, si la manda una parte del personal de ventas en las bases, podría no ser muy atendida por parte de la dirigencia o la jefatura o liderazgo de marketing, porque normalmente también hay una validez entre los rangos. Entonces, de jefe a jefe o de líder a líder, pueden entender un poquito más la estructura, pueden saber más o menos sus cargas de trabajo, pueden tener a veces más relación entre ellos y demás situaciones que facilitan que de un jefe se pueda transmitir al otro jefe. Además de que generalmente esa es la línea de comunicación establecida, de los puestos bases hasta sus superiores, a las gerencias, y las gerencias se comunican entre ellas, dependiendo de la estructura de la empresa. Hay empresas que tienen una dinámica bien abierta, pero también hay que saberla controlar. Y respecto a los temas de coordinación y de la mejora del trabajo en equipo, estaríamos hablando que los líderes comprenden bien sus áreas de incorporación o sus áreas de funciones, más que tenerla en el perfil de puesto, porque el perfil de puesto está como la lista de cosas que se deben de realizar, la lista de puestos a los que se involucra. El organigrama le facilita que puede ver de una manera más clara, más representativa sus alcances, las líneas de mando intermedias o cuáles son los puestos específicos a los que debe de poder procurar llegar para luego de eso em, hacer sus establecimientos de las líneas de trabajo. Ahora, esto ayuda también en el momento en que la empresa evoluciona. Cuando la empresa evoluciona, es un cambio para todos, pero tenerlo de manera bien gráfica ayuda a que se entiendan esos cambios y tener la efectividad, la eficiencia necesaria para hacer un buen trabajo. Entonces, tiene muchas ventajas el hecho de poder hacer lo que son los organigramas y tenerlos disponibles para el trabajo de cada uno de los miembros, visibles o que sean accesibles a esa información. Tendríamos que comentar que también, digamos, puede servir un organigrama para una metodología de trabajo en la cual se basa en los progresos que se está teniendo la empresa. Por ejemplo, si quisiéramos implementar un nuevo sistema de cómputo dentro de la empresa, una nueva plataforma y hacer un experimento primero en una de las segmentos de la organización antes de incorporarlo a todo lo demás para, uno, ver la resistencia al cambio, ver las mejoras, considerar lo que es la facilidad de implementación, a veces pasar una base de datos al nuevo sistema, cuestiones así. Conviene a veces hacerla en un pequeño segmento de la estructura. Muchas veces, por ejemplo, lo hacen en sucursales. Si se tienen una sucursal, mismo producto, mismo nombre de tienda, todo lo demás. En una sucursal se implementa y se hace el experimento de cómo va evolucionando y luego de esos resultados se pasa a las demás agencias, a las demás sucursales. De esta manera, un organigrama le podría permitir a la persona ver, aquí tenemos un trabajo avanzado en esta área y saber hacia dónde se debe expandir, cuáles serían las siguientes áreas en las cuales va a seguir afectando esas modificaciones o ese crecimiento o la comunicación, por ejemplo, a este departamento ya le avisé, vamos a avisar a este otro y puede ir chequeándolo, utilizándolo como una herramienta visual de progreso de las nuevas implementaciones. Entonces, sé que no se ha mostrado ahorita un diagrama, pero en general creo que todos tenemos claro lo que son los diagramas y vamos a ver específicamente de las empresas. Bueno, según lo que es el tamaño de la empresa, puede verse
una necesidad diferente de la implementación de los organigramas. En general, hay diseños que nos permiten una mayor adaptabilidad para las empresas que necesitan estar predispuestas al cambio y una mayor flexibilidad para las empresas que tienen como que hacer ajustes a toda su línea de negocio. Entonces, cambiar una estructura, por ejemplo, hay nueva moda en el mercado de vestuario. Entonces, tiene que ser flexible en poder incorporar elementos de esa nueva moda para que su empresa siga teniendo efectividad o la vanguardia en el mercado. Así como en el tema de los aparatos electrónicos, cuando sale una nueva tecnología, cuando sale una nueva tendencia, esta sería más para modelos en los cuales deben de estar en un constante cambio, pero que es un cambio más completo, como quien dice, la adaptabilidad sería modificaciones a su estructura y la flexibilidad sería cambios de la orientación de esas estructuras. Entonces, bueno, las startups, que son empresas tecnológicas, generalmente de poco personal y con gran impacto porque se apoyan en la escalabilidad de las herramientas tecnológicas, necesitan una estructura simple y ágil. ¿Qué sería una estructura simple? Como hay pocas personas, necesitan abarcar cada una de las áreas necesarias para las funciones de la empresa, pero tener una línea de trabajo bastante clara en donde em, se abarcan las generalidades de la empresa y cada uno de ellos tiene las funciones específicas. Bueno, estaríamos diciendo que una estructura simple con un modelo de startup es bastante sencillo porque no tienen tanto personal, entonces cada uno maneja su área. Y estaríamos diciendo que es ágil porque muchas veces las startups deben de cambiar su modelo de negocio. También, tampoco es recomendable cambiarlo a cada rato porque así hay empresas que lo modifican mucho, pero em, la, cuando cambia el modelo de negocio, puede cambiar la estructura de trabajo. Por ejemplo, en un momento se orienta hacia un mercado de la innovación en software, por ejemplo, y después se dan cuenta de que les serviría mucho mejor lo que son integrar herramientas dentro de las empresas. Entonces son los mismos programadores, tienen las mismas habilidades y demás, pero cambió su público objetivo, cambió su tipo de producto. Entonces tiene una línea distinta de trabajo. Ahora, ¿qué pasaría en cuanto a lo que nos interesa ahorita, que es el organigrama? El organigrama cambiaría más que todo con relación al cliente. Por poner un ejemplo. Si ese software al inicio era un software acerca de innovación, de implementación de, por ejemplo, donde he visto más cambios son más en esquemas de programación. Entonces, se hace un software en donde se hace un sistema de programación por bloques que le permite a las empresas, a los programadores, comprender las estructuras más visualmente y cómo se interrelacionan cada una de las partes de la programación. Y tiene que haber una parte de cómo mostrarlo, tienen que hacer un poco más de marketing para poder establecerse dentro del mercado y demás. Pero detectan que mejor dan servicios a las empresas. Entonces ahora ya no va a ser marketing, sino que van a hacer charlas, van a hacer puestos de ventas en donde se van a estar relacionando directamente con los gerentes de las empresas o el área encargada. Y básicamente ya no necesitarían tanto marketing. La estructura, el organigrama cambiaría porque el modelo de negocio cambió. De igual manera, por ejemplo, están desarrollando un programa y adquieren una estructura de empresa tradicional que es jerárquica, un diagrama vertical que le llamamos. Este
se dan cuenta de que no les sirve porque llevan dos, tres proyectos, una empresa también de programación, por poner un ejemplo. Llevan dos, tres proyectos y estas estructuras em, no les permiten tener una comunicación fluida por el tema jerárquico. Tienen que pasar por un mando, después para otro, lo que resultaría en ineficiencia. Entonces, se puede pasar a un modelo funcional, que es específicamente en la función que se están realizando. Se puede mandar a una estructura por proyectos o diseños distintos de lo que es el organigrama que permitan que la comunicación, los trabajos, las órdenes sean fluidas y también tenerlo de mente de cara al cliente. En el caso de las empresas de programación, deben de tener una comunicación bastante cercana y continua con lo que son el usuario de sus programas o los equipos de evaluación para tener un producto final bastante a- asertivo. Y eso más que todo en las metodologías ágiles de trabajo, en donde se hacen pequeños progresos, se implementan, se evalúan, se modifican, se hace el siguiente progreso y así. Es un ciclo continuo de trabajo rápido, generalmente por semana. Bueno, estaríamos hablando entonces ahora de las implementación en las medianas empresas. En esta podríamos decir que normalmente se podría aplicar una organización por departamentos. Una empresa mediana ya cuenta con un personal más amplio en cada uno de los departamentos. Algunos se extienden más de acuerdo a su función. Por ejemplo, podría una empresa tener muchos vendedores y un encargado de tienda. Un solo departamento de la adquisición de productos en vez de por cada tienda, sino que o sea, la parte de venta sería mucho más amplia por cada una de las tiendas, más su grupo de vendedores y demás. También solo tendría una de marketing, porque estarían todas alineadas a las propuestas que se hagan de parte de la empresa. Entonces, una sola departamento de marketing podría influir en todos los departamentos de venta. Ellos le promueven lo que son los, em, la información que tienen en sus pantallas, los rótulos que van a poner, los descuentos que van a promover, etcétera. Entonces, estas organizaciones podrían tener más unos funciones más jerárquicas, unas estructuras de organigramas más jerárquicos, ya fuera vertical, horizontal o, por ejemplo, hacia orientado al cliente. Y bueno, veríamos entonces lo que son los casos de las grandes empresas o corporaciones. Las grandes empresas necesitan mucho más control, necesitan mucho más requisitos para las maneras en que hacen los procesos, como también atienden muchos más casos o tienen muchas más áreas, a veces están por distintos departamentos o distintas localidades. Entonces, eso hace que sean bastante complejos en su organigrama. Y la manera de trabajarlo es eh, estableciendo claramente las líneas jerárquicas y buscando lo que es la especialización, porque cada quien puede ser más productivo en su área específica, porque está complementado con todo lo demás. A, a diferencia de las pequeñas empresas o las startups, también a veces uno debe de tomar en las pequeñas empresas, las startups, uno podría tomar áreas que se necesitan abarcar, pero que no hay un personal específico para tratar los asuntos de esa área. Entonces se investiga, se aprende, se asesora, o se contrata a alguien externo, etcétera, pero ya no está dentro de los temas de la jerarquía del organigrama. Mientras que en las grandes empresas casi todas esas áreas ya están cubiertas y cuando falta alguien, pues a veces se acumulan las cantidades de trabajo para cuando contraten a esa nueva persona poder a trabajar en eso, dependiendo la necesidad que se tenga de ese trabajo, pero sí he visto que muchas veces se acumula
la cantidad de trabajo porque nadie más lo puede realizar hasta que se contrata a alguien. Entonces, las grandes corporaciones muchas veces aún podrían tener sus organigramas separados en cada una de las áreas. O sea, cada una de las tiendas, por ejemplo, podría tener su propio organigrama de funciones internas y la casa matriz podría tener lo que es un organigrama general. A las sucursales no les interesa el diagrama general porque no tienen incidencia sobre ellas. Entonces, de acuerdo a las necesidades de la empresa, se van a estar viendo lo que son los organigramas. Bueno, quisiera adicionalmente comentar que una medida posible para empresas que se tiene previsto un crecimiento es que uno puede realizar el organigrama como espera que sea la empresa, como sería la visión de qué se esperaría de una empresa. ¿Por qué? Uno, porque generalmente el emprendedor, el empresario que tiene una visión amplia, suele tener sueños y de que ya tiene una gran empresa. Entonces hace estructuras eh, bastante amplias sin tener la capacidad de desarrollarlas, pero no lo suficientemente amplias como para sentirse satisfecho o como para entender bien que está bien hecho. Entonces queda en una ambigüedad. Y eso resulta en problemas en el sentido de que el emprendedor o el empresario no está totalmente conforme con ese diagrama y muchas veces no aplica totalmente. Otro de los beneficios, bueno, entonces se necesita hacer que él haga un organigrama completo y luego de eso colapsarlo o reducirlo a la realidad. ¿Cuál es el beneficio adicional de esto? Es que cuando se hace un organigrama total de la empresa, como se sueña, como se espera a futuro, como es la visión de la empresa, em, se tiene el entendimiento de que cada una de las partes va a construir lo siguiente, lo que se espera lograr. Entonces, al momento de reducirlo, ya va alineado hacia esas funciones que se esperan desarrollar, hacia esa visión del empresario. Y también permitiría lo que es contar con la estructura necesaria para explicar la visión a las demás personas. Entonces, si estamos en una organización pequeña y nos vemos solo 5 personas, uno dice, "¿Y cómo vamos a hacer que esta empresa sea lo que el emprendedor está soñando?" Lo que se muestra es el organigrama y se les dice, vamos por esta etapa de la construcción y vamos a llegar a eso. Eso hace que tengan la visión general y cada una de las personas colaboradores puedan trabajar orientados a eso. Ir encontrando personas en el área afines, ir trabajando para desarrollar eso, la estructura de los trabajos que se están realizando pueden ir orientados. Por ejemplo, yo que suelo estructurar un sistema de trabajo, lo estructuro con base a visiones a futuro. Y entonces lo que está realizado en el momento presente me permite solamente ampliarlo a una situación futura. De tal manera que no tengo que repetir trabajos o estar haciendo lo que son eh, cambios drásticos en el sistema, sino que simplemente lo construyo y también ayuda mucho para lo que es esa agilidad de trabajo y poder tener la, la línea necesaria para lograr esa visión. Entonces, aquí también implementaríamos lo que es la agilidad o la posible evolución, la flexibilidad o la adaptabilidad, pero cuando ya se tiene lo que es una visión general, ayuda mucho para entender lo que es el desarrollo, las
cómo se va a dirigir la empresa, cuáles son los siguientes pasos, cuáles van a ser las partes más importantes y necesarias para después llegar a un objetivo más adelante. Entonces, el organigrama nos estaría funcionando en todas esas áreas y más. Y en general estaríamos hablando, ampliando estos temas en los siguientes videos. Así que espero que les pueda ser de mucha utilidad y la información está un poco condensado y un poco específico, muy poco específico, porque podríamos indagar en cada una de esas áreas, pero podemos ir viendo cómo se implementa en cada uno de nuestros proyectos. Y los siguientes videos nos van a permitir conocer las diferencias entre las estructuras, entre los distintos organigramas, entender cuándo podríamos implementar ese organigrama en nuestros proyectos, cuándo vamos a tener que cambiar de organigrama para entender la flexibilidad que podemos tener en cada una de las situaciones. Y en general, pues estaríamos analizando distintas propuestas de empresa para que se apliquen el organigrama en cada una. Entonces, hasta aquí nos quedaríamos por el video de hoy y quedamos al pendiente para tener más herramientas de liderazgo que nos permitan ser eficientes, eficaces en los objetivos que vamos a lograr. Así que ya lo sabes, haz que suceda. Solo dejo de grabar.